Saludos amigos y amigas del mundo internauta, les habla el doctor Jorge Figueroa Flores y bienvenidos nuevamente a otro programa de Paliqueando desde aquí, desde el New Media Center de la Universidad del Este para Puerto Rico y el mundo entero a través de la web. Hoy recibimos otro distinguido invitado. Tengo el placer de recibir hoy en este programa al licenciado Juan Dalmau Ramírez, candidato al Senado por acumulación del Partido Independentista de Puerto Rico y cagüeño. Así que bienvenido a Paliqueando. Doctor, gracias a usted, gracias a todos los que nos están viendo por las redes, por el internet. Un placer estar contigo y poder compartir muchos de los temas que estoy seguro podremos discutir y que están en la palestra pública. Así mismito es. Inmediatamente tengo que soltar que ya esta promesa, ya llegó la promesa, ¿verdad que sí? Y entonces una de las cosas que viene a la mente es, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? El Partido Independentista ha sido fuerte en contra de promesas. Así es. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, mira, nosotros nos oponemos a promesas por varias razones. Ajá. La principal promesa es el fruto del árbol envenenado. Nos pueden imponer promesa, que es una Junta de Control Fiscal Federal, para que sea la que tome determinaciones fundamentales en Puerto Rico, porque somos una colonia, como ya han dicho los propios Estados Unidos. Ya los que en algún momento tenían la esperanza de que no lo éramos, pues ya se les ha dicho con todas sus letras, palabras, puntos y comas. Así que, siendo ese el caso, esto es un instrumento antidemocrático, por definición. No podemos estar de acuerdo con ella. Pero en segundo lugar, los motivos para la creación de esa Junta a través de la ley de promesa es garantizar que el presupuesto del país se utilice en gran cantidad para el pago de la deuda con unos bonistas. Eso, un poco en arroz y habichuela para los que nos ven, significa que Puerto Rico, por falta de dinero, una economía maltrecha, tuvo que endeudarse. Y al endeudarse, pues tiene que pagar esos préstamos, vamos a llamarle así. Y esos préstamos es de personas o corporaciones o sociedades, en su inmensa mayoría, que especularon en el mercado. Dijeron, tú estás fastidiado económicamente, tú necesitas dinero. Él me pide un préstamo, él me dice, mira, yo necesito 500 pesos. Yo te digo, pues yo te presto 500 pesos, pero cuando te toque pagar de aquí a un año, me tienes que pagar 1.500. Pues caramba, el margen de ganancia es desproporcionado y si tú no tienes una economía que te permita pagar los 500 pesos, vas a tener que pagar el doble o el triple. Si no lo puedes pagar, vuelves y te endeudas, y fue lo que le pasó a Puerto Rico. Estas personas se quieren enriquecer de esa condición económica. ¿Cómo eso afecta en arroz y habichuela que nos está viendo? Pues, por ejemplo, una de las cosas que dice la ley es que pueden reducir el salario mínimo de los jóvenes menores de 25 años, de muchos de los que nos están viendo, pueden reducirlo a $4.25 la hora. Actualmente es poco más de $7 la hora. Por eso que la persona como tal no tendría ni break de comprarse ni una mixta, ni ir a un fafú a comprar un combo agrandado, nada. No va a poder. Muchos jóvenes que tienen dificultad cuando se gradúan o mientras están estudiando complementan sus estudios con trabajo. Lo hacen para tener un salario y llevar un plato de comida a la mesa. El problema es que los que sean de 25 años o menos, esta Junta tiene autoridad para tener más dinero, pagar, es decir, legislar para que se pague por debajo del mínimo, que son 7.25 a 4.25. Eso genera un país más empobrecido donde nuestra juventud se está yendo del país. Doy ese ejemplo porque muchas personas pensaron que la imposición de la Junta era para penalizar a los gobiernos que mal administraron el país. Ese no es el caso. La Junta viene para garantizar que se le pague a esos bonistas, aunque sea cortando cabeza. Yo decía hoy en un programa de radio, ellos vienen con la política, a falta de sombrero, corta cabeza. A falta de chavos, mete la mano en el bolsillo de los pocos que puedan tener, los pocos que tienen. Y como este es un país tan desigual, eso significa que la clase media, los trabajadores, los asalariados, vamos a estar más reventados. Esa es nuestra oposición a promesa. No, y definitivamente veo que todo el tiempo ustedes han sido consistentes en oponerse
a Promesa y en ningún momento han estado con el coqueteo que me he dado cuenta que ambos partidos, diríamos, ¿verdad? Los partidos tradicionales, Sí, sí. PNP, PPD, han estado consistentemente coqueteando con cómo ellos van a bregar situaciones. Ustedes todo el tiempo se han mantenido en que esto no se debe trabajar. Así es, mira, yo pienso, si uno ve que un ladrón se está colando por la parte de atrás Claro. de la ventana de la casa de uno, lo mínimo que uno puede hacer es gritar, es protestar. Y aquí un poco lo que han hecho los que dirigen esos otros partidos que endeudaron al país, que le fallaron al país, es competir en quién se va a convertir en el empleado del mes de la Junta de Control Fiscal. Claro. Es como si ese ladrón entrara por la parte de atrás de la ventana de la parte de atrás de su casa y usted lo recibe con leche y galletas. Aquí en el caso del PIB, nuestra actitud ha sido una de denuncia, una contestataria, una de dignidad como pueblo. Nosotros hemos cometido unos errores, uno de ellos es precisamente que elegimos a personas que le fallaron a la fe que depositó este pueblo en ellos, pero no por eso pretendan azotarnos en el lomo y nosotros bajar la cabeza, porque también como pueblo tenemos dignidad y tenemos derecho a echar hacia adelante, sin que se afecten los más necesitados, que son los trabajadores, los jóvenes, los asalariados. Juan, esta Junta de Control Fiscal llega a nosotros definitivamente y es sinónimo del sistema colonial en el que nosotros vivimos o que estamos viviendo. Es una imposición más de los Estados Unidos, demostrando que esto, el Estado Libre Asociado no existe, que aquí el Estado de Derecho es uno, somos un territorio no incorporado, donde con poderes plenarios del Congreso, o sea que aquí no es, ¿sabe? No es cuestión de coquetear con la República Asociada o con que fuimos república y vamos a diferentes congresitos. Aquí nos están dando básicamente en la cara de que hello, esto es así porque nosotros queremos. Así es, mira, la razón por la cual los Estados Unidos invaden Puerto Rico como parte de la guerra hispanoamericana fue por intereses geopolíticos militares. No pudieron retener a Cuba como una colonia tradicional, la retuvieron sí para intereses militares a través de la enmienda Platt. A Puerto Rico lo retuvieron como colonia, primero con un gobierno militar, luego la ley Foraker, luego la ley Jones, luego la ley de gobernador electivo en el 48, hasta que finalmente en el 52 llegó el ELA. En cada una de esas instancias Puerto Rico no dejó de ser colonia. Y colonia significa que la autoridad política y jurídica de un territorio, en este caso Puerto Rico, estaba en otro gobierno de otro país, que es Washington en los Estados Unidos. Eso significa que hoy día vemos que el producto de esa relación colonial permite a los Estados Unidos imponer una junta de gobierno, básicamente. Ellos van a tomar las decisiones más fundamentales con respecto al presupuesto del país. Pueden vender terrenos protegidos, ya sea para razones agrícolas o razones de conservación ambiental. Pueden reducir el salario mínimo de los jóvenes en Puerto Rico, aunque no lo hagan así en ningún otro territorio de los Estados Unidos. Es decir, pueden discriminar con Puerto Rico porque somos una colonia. Eso lo denunció el independentismo históricamente. Por denunciarlo, nos persiguieron, nos marginaron, nos carpetearon, crearon fichas por aquellos que eran independentistas, asesinaron independentistas, nos encarcelaron. Ahora es el gobierno de Estados Unidos los que habían sido coautor de ese crimen del colonialismo, los que le están diciendo al mundo, tanto la Casa Blanca como el Congreso a través de promesa, como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Sánchez Valle, Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, es decir, que ellos tienen autoridad para legislar sobre Puerto Rico, aunque los puertorriqueños no quieran. Yo creo en la independencia para que eso no ocurra, pero quiero clarificar. Estoy seguro que en tus preguntas en algún momento lo tocaremos, pero quiero clarificar. La independencia no es para ser enemigo de los Estados Unidos. Es para tener un estatus de tú a tú, con igual autoridad jurídica para nosotros defendernos, ellos defenderse, tener mutuo acuerdo, cooperación económica, pero también tener nosotros con el resto del mundo, no aislados como hemos estado. Ayer hace 2 días específicamente, se expresó el juez Torruella y eso ha causado malestar en un sector, alegría en otro, dado el caso, ¿verdad?, que el que se expresa es un juez asociado ¿verdad?, del circuito de apelaciones de Boston, y qué es lo que dice específicamente un juez, así que nos deja pasmados. Como tal ustedes, ¿cuál es su posición a esto que dijo el juez Torruella, verdad? Porque déjame dar un trasfondo. El juez Torruella viene de una tradición anexionista, estadista. Sí, claro. Aquí equivocadamente se ha asociado siempre a los estadistas o a los anexionistas como una vertiente de boquiabajismo, es decir, que son los que están siempre entregados a los americanos.
Y realmente, si uno divide la historia de Puerto Rico, aquí hubo momentos en donde, por ejemplo, Barbosa, que es uno de los pilares del anexionismo en Puerto Rico, de los estadistas, Barbosa decía que si la pretensión de los Estados Unidos era retener a Puerto Rico como colonia a perpetuidad, él combatiría a los Estados Unidos, aunque la respuesta de los Estados Unidos fuera cañonazo. Fue la frase que usó. Muñoz Rivera, que era autonomista después del gobierno militar, cuando aprueban la ley Foraker, que lo que hacen es incluso una autoridad política de los Estados Unidos con menos derechos que la Carta Autonómica bajo España al final del siglo XIX. Muñoz Rivera dijo, de nada nos sirvieron tantos años de pleitesías e infantilismo. Digo esto porque en el independentismo está desde los tiempos de Don Pedro la suprema definición, o yanquis o puertorriqueños. Es decir, el problema en Puerto Rico ha sido la actitud que asumen, sean estadistas, sean de los que crean una fórmula de asociación, la actitud que asumen con respecto a los actos de los Estados Unidos contra los puertorriqueños. Creo que en ese sentido, la vertiente que representó el juez Torruella, siendo anexionista y yo discrepando de él de cuál debe ser el final del estatus de Puerto Rico, es una que por lo menos él dice, yo soy anexionista, pero no estoy dispuesto a que humillen a este pueblo como lo están humillando. Yo creo que eso es una forma valiente de ver las cosas. Discrepo de él, yo soy independentista, pero puedo entender que por lo menos hay una reacción digna. Triste es ver a otras personas anexionistas también, o que crean una fórmula de asociación soberana con los Estados Unidos, que estén de nuevo con el lomo doblado, la mano extendida, pidiendo una limosnita por el amor de Dios. Si algo nos ha enseñado a nosotros la historia, es que los Estados Unidos responden a quienes se dan a respetar y respetan a quienes se dan a respetar. Y el ejemplo reciente de eso es Vieques. Vieques unió a independentistas, a estadistas, a personas que eran estadolibristas, creyendo que Lela es un estatus permanente en aquel momento. Sin embargo, en una sola voz, en cada uno ocupando sus espacios, con una sola voz reclamamos, de pie, este abuso tiene que terminar. Y yo creo que en ese sentido, contra la Junta tiene que haber una actitud así. Los que usted escuche con una actitud de complacencia, yo escuché recientemente a alguien decir, bueno, pues la Junta está ahí, hay que aceptarla. No, uno no puede tener una actitud de sumisión, de genuflexión, de entrega ante un instrumento antidemocrático. Lo mínimo es la denuncia, es la respuesta digna, porque si no, entonces no hay esperanza como pueblo. No, definitivo. Una de de los proyectos más grandes que hay es esta promesa que la gente también y estudiantes que se me acercan en la sala de clases no saben a qué se van a enfrentar. Y yo creo que este proyecto llamado Promesa, yo digo proyecto porque parece que lo movieron, lo echaron y lo echaron a correr. A mí me llama mucho la atención el equipo de trabajo de ese proyecto, pero mucho la atención, ¿verdad? Porque yo diría que fueron como mandados a poner por ciertos personajes ya de la política puertorriqueña y me preocupa grandemente, dado el caso de que vimos cuál fue el interés particular en un momento dado, de quien hablo es del gobernador Luis Fortuño, cuando en un momento dado, pues yo diría que se utiliza la posición de gobernador dentro de su resumen para él crecer, ¿verdad? En su currículum vitae. Y estamos viendo cómo básicamente sus personas que son de republicanas, igual que él, que se conocen, y eso mete miedo. Definitivamente los muchachos ven eso y dicen, pero ven acá, aquel no es el cuñado de aquel, el otro, este otro no fue el de la ley 7. O sea, y la gente tiene un poco de miedo, Juan, la gente tiene mucho miedo porque entienden que el gobierno no les ha hablado claro y lleva mucho tiempo sin hablarle claro. Entonces hay muchos grupos que tratan de alzar su voz, pero entonces se les ve como grupo de izquierda, y entonces son grupos que entonces los marginan. Sí. O sea, eso es preocupante. Bueno, mira, déjame hablarte de la composición de la Junta. Aunque ese ha sido un debate, tú has descrito correctamente su composición, ahí hay varios elementos que hay que considerar. Uno, si bien el presidente de los Estados Unidos que nombra los miembros es demócrata, el Senado que los aprueba es republicano, así que él nombró a algunos demócratas y a algunos republicanos. Figuras que se han posicionado en los Estados Unidos, tanto el comisionado residente Pierluisi como el señor exgobernador Luis Fortuño, obviamente empujaron sobre quiénes podían ser nombrados. Mi preocupación es mayor, en términos del otro elemento que tú traes. Porque esa Junta tiene un mandato de ley, no pueden actuar más de la ley, y ese mandato es que le paguen a los bonistas. Pueden nombrar a Madre Teresa de Calcuta, hoy día canonizada y santificada,
y va a tener que responder a lo que dice la ley promesa. No quiero sonar fuerte, pero es que eso es así. Pueden tener las mejores intenciones, aunque su resumen fuera intacto, aunque tenga las manchas que tú señalas, o el tracto que tú señalas. Aunque sea gente intachable, tiene una obligación de ley de cómo van a actuar y actuar conforme al interés de los bonistas. Pero mi preocupación que tú bien traes es la mala información al país. Y esa mala información va, por ejemplo, las acciones de este gobierno durante este cuatrenio, hasta el último momento, fue combatir la idea de que se impusiera una colonia aquí en Puerto Rico. Pero estaban cabildeando en los Estados Unidos. Cuando el gobernador fue a la ONU, donde compareció el PIB, y aquí ganó grandes titulares, el gobernador denuncia ante la ONU la imposición de la Junta, literalmente, ese mismo día cogió un avión para viajar a Washington y cabildear, y días después se terminó aprobando promesa que ya se había aprobado en la Cámara, faltaba el Senado, y cabildearon a favor. En el caso de otros intereses económicos que se señalaron vinculados al comisionado residente y al exgobernador Luis Fortuño del mismo modo. Así que aquí había un mensaje para los puertorriqueños, pero tras bastidores había toda suerte de maniobras políticas de populares y PNPs, muchos vinculados al gobierno actual, como vinculados a gobiernos anteriores, azules, en donde estaban protegiendo un sector económico de la población y de los intereses de los bonistas en vez del pueblo de Puerto Rico. Y mi preocupación cuando tus estudiantes te plantean eso es que no creo que conozcan en todas sus dimensiones consecuencias de promesas, despidos de empleados públicos, sí, reducción de salario mínimo, venta de patrimonio nacional puertorriqueño, todo en un momento en donde Puerto Rico enfrenta su año número 11 de depresión económica. Es decir, nosotros estamos anualmente en negativo con respecto al % de crecimiento económico, de desarrollo económico. Los demás países de la América Latina y el Caribe, por no hablar Europa, nos han pasado por al lado en crecimiento económico. Ahora Cuba restableciendo relaciones con los Estados Unidos, abriendo su mercado, repensando la idea del bloqueo. Es un paraíso para la inversión comercial, mientras Puerto Rico no tiene ni la autoridad ni la fuerza para insertarse en esos mercados por ser una colonia. O sea, no conocen en todas sus dimensiones. Y el que lo plantea dicen, porque eso es Dalmau es que es independentista, claro, o es que es de izquierda, o es que... Sí. No, soy todas esas cosas, sí, sí, pero lo que les estoy diciendo... Y de Cagua. Pero lo que les estoy diciendo, se los digo... ¿Es colonia? Lo dijeron los Estados Unidos en sus 3 ramas de gobierno y lo dice la comunidad internacional. De que no tenemos esa autoridad lo demuestra que no estamos en los foros internacionales apropiados con voz propia y con autoridad para estar y negociar. Que no participamos de los acuerdos comerciales para nosotros tener, por ejemplo, un puerto de transbordo verdaderamente de transbordo, y lo que tenemos allí es un elefante blanco que no cumple propósito económico para nuestro desarrollo como país. Y así tantas otras cosas. Las leyes de cabotaje nos imponen unilateralmente. No, aunque aquí PNP populares e independentistas hemos aprobado resoluciones en Cámara y Senado repudiando la imposición de las leyes de cabotaje, que como saben es el costo más caro en la transportación marítima, sí, en las mercancías de puertos de Estados Unidos a Puerto Rico y viceversa. Pues no podemos. Y ahí las vírgenes, territorio norteamericano, las excluyen de la aplicación de la ley de cabotaje. O sea que hay una gran desigualdad que tenemos que enfrentar y ese es el mensaje que hay que enviarle, sí, a los jóvenes. Y de ser así, y todo esto que estabas mencionando, ¿verdad? Que validamos. Entonces, ¿por qué el independentismo se mantiene un 4%? No ha tenido realmente un crecimiento dentro de lo que es ¿verdad? El interés electoral de las personas aquí en Puerto Rico. ¿Por qué la gente le tiene miedo al independentismo, Juan? ¿Por qué? Mira, yo te contesto la primera y paso a la segunda pregunta. La primera, ¿por qué un 4%? Yo te puedo decir, y uso una comparación, si uno pasa por un río y ve a un nadador y está nadando y lo ves parado en el mismo sitio, nadando en el mismo sitio, uno puede llegar a las siguientes conclusiones. Una, ese no sabe nadar, porque nada y no se mueve. Segunda conclusión, cuán fuerte es la corriente contra la que está nadando y por lo tanto concluir el milagro es que todavía esté nadando y esté en el mismo sitio, que no se lo haya llevado la corriente. Y eso le ha pasado al independentismo puertorriqueño. Y paso a tu segunda pregunta. Claro. Lo que ha enfrentado el independentismo puertorriqueño de persecución, de marginación, de cárcel, de asesinato político, todo con la legalidad del Estado, no solo en Puerto Rico, sino de los Estados Unidos, ha tenido un efecto de aterrorizar al país con la idea de su libertad. Es triste, pero es así.
Cuando yo comencé en la universidad, mi mamá me decía que no es independentista. No te metas en revoluces porque te van a fichar. Revoluces era meterme a trabajar con los independentistas, cosa que hice. Cuando yo participé de desobediencia civil en Vieques, los que estuvimos presos con las penas más severas en prisión, fue los independentistas que nos negamos a reconocer la autoridad del Tribunal Federal sobre nuestras personas e ideas de forma pacífica y nos dejaron encarcelados sin juicio a lo que era una violación de un delito menos grave. Yo estuve en la prisión federal 33 días esperando juicio para un delito menos grave, que era lo de el entrada a terrenos restringidos de la Marina en Vieques. Ahora hay otra página de esa persecución, de esa marginación. Por ejemplo, invisibilizar la opción de la independencia o de sus candidatos. En el caso mío, yo soy candidato al Senado por acumulación y por lo menos yo tengo en eso una plataforma en donde hay personas que votando por el Partido Popular o por el PNP pueden votar mixto por mí. Es un voto por mí individual, aunque voten por sus partidos. Pero tómate el caso de María de Lourdes Santiago, que es la candidata a la gobernación del PIB. María de Lourdes lleva 4 años en la legislatura, trabajando asuntos de desarrollo económico, trabajando asuntos ambientales, trabajando asuntos relacionados a la salud, a la educación, particularmente en su dimensión de educación especial, los derechos de los padres de esos niños y de esos niños que requieren esas atenciones. 4 años. Y no solo en los pasillos de mármol, militantes con esos padres en los piquetes, en las agencias. Y sin embargo, eso no aparece en las primeras planas de los periódicos, eso no aparece en los titulares, todo lo contrario. Y es triste, pero hay que decirlo, porque es una forma de invisibilizar para que este país piense que todos son malos, todos son corruptos, nadie trabaja. Eso es una forma de una nueva persecución antiindependentista, porque es negarle al país. Antes era con el terror de la idea de la libertad, ahora es invisibilizando la opción de quien representa la independencia, porque después de todo, María de Lourdes, como yo fui candidato a la gobernación en las pasadas, María de Lourdes es la candidata ahora. Y la gente dice, si gana María de Lourdes la gobernación, al otro día viene la independencia. Pero en el fondo, que se pregunten quiénes nos ven. Aquí han ganado gobiernos estadistas, PNP, muchos. ¿Y dónde está la estadidad? Claro. Así que, o gobiernos estadolibristas en sus distintas dimensiones. ¿Y dónde están ese ELAs mejorados, ELAs agrandados, ELAs con voto presidencial? No están. Eso va a ser una decisión en su momento, pero son distintas maneras que ha impedido un crecimiento electoral. Pero rápidamente para concluir, pero sí el independentismo, como se ha mantenido firme en el fondo, los que nos están viendo, los que nos ven en la calle, nos respetan enormemente. Y yo te puedo decir a ti, como candidato a la gobernación que fui ahora al Senado, que yo prefiero 1.000.000 de veces tener el respeto de todo el país y que eso me dé una influencia en la opinión pública para movilizar esa opinión pública, aunque en estos momentos no tengamos grandes mayorías electorales, que como muchos otros que obtienen muchos votos, pero no los respeta nadie. Una diferencia. Dicen por ahí que, y lo digo en inglés, it's better to be respected than to be feared. Así es. Y en el caso, ¿verdad?, del movimiento de ustedes, hay que romper también con el estereotipo del miedo, para que mucha más gente también lo siga respetando. Así es. Una de las cosas que a mí me llama la atención tiene que ver con, y me voy a ir un poquito para atrás, a la última asamblea que ustedes tuvieron en Cagua. Esa asamblea incluso me hizo ver a mí que había un avivamiento en el independentismo. Y caemos en la parte de la invisibilidad. Ahí habían compañeros que son independentistas que antes no estaban endosando a ningún candidato del Partido Independentista, lo cual me hizo ver a mí en un momento dado, ver que, espérate, hay un alineamiento. Esto está creciendo. O sea, no todo es como tú dices, la invisibilidad, pero no es tan invisible nada. Mira cómo a través de las redes sociales quizás eso se logró ver y se tuiteó a todo, el tener allí a Villanueva, a los miembros del Movimiento Independentista Nacional Antociano, Julio Muriente, Héctor Pesquera, Wilmar Reverón, estaba el hijo de don Juan Maribras en paz descanse, Juan Raúl Marí Pesquera, que además es candidato del PIB a Senado en la zona oeste del país. Yo creo que ese es el mejor ejemplo. Tú me traes a mi atención
Antes uno abría los periódicos y los periódicos, sin mencionar uno en particular, los periódicos o los medios o lo que fuera. Había algunos, porque no voy a generalizar, sería una gran injusticia, pero había algunos que eran los promotores boxísticos entre los independentistas. Y eso sí tenían titulares, y eso sí tenía primeras planas, peleas entre fulano y fulano, discrepancias entre fulano y fulano. Era una manera de crear esta impresión de canibalismo entre el independentismo, que ha tenido sus diferencias, por supuesto que sí, entre personas racionales puede haber discrepancias en una lucha tan compleja como la lucha por la independencia de Puerto Rico, pero en esa asamblea, de forma contundente y bajo el lema Juntos por la Independencia, ahí estaban, como señalaste, desde el licenciado Eduardo Tuto Villanueva, que preside el Comité de Derechos Humanos y la excarcelación de Oscar López. Estaban también los copresidentes del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, estaban figuras del independentismo en general, te mencioné al hijo de don Juan Maribrá, figuras vinculadas al periódico de Claridad, que es un periódico del desaparecido MPI, luego PSP. Es decir, el independentismo en sus diversas manifestaciones estaba presente allí en una muestra de apoyo, en una muestra de avivamiento, de entusiasmo, conscientes todos de la importancia del momento, porque comenzaste hablando de promesa, y promesa genera unas condiciones para que el independentismo se viera obligado precisamente a decir, ¿sabes qué? Este es un momento para llevar un mensaje independentista, aún echando a un lado las diferencias marginales, pero tenemos tanto en común para ofrecerle al país con respecto a la independencia, no solo para las elecciones, como representa el PIB en el periodo electoral, pero qué pasa después de las elecciones y los retos que vamos a tener como país. Eso no ganó primeras planas, eso no fue producto de grandes coberturas, salvo que ahora hay una ventaja. ¿Y sabes cuál es la ventaja? La ventaja es esto. Claro. Y lo que acabas de decir. Ahora, alguien que tenga una vocación periodística o una vocación de comunicaciones que no esté amarrado con intereses corporativos particulares, prende una cámara, da una oportunidad, hace sus preguntas y puede hacer las preguntas que pueden para algunos parecer, oye, pero esa pregunta es incómoda. No, no lo es, al contrario, esa es la que hay que contestar para hablarle al país de frente. Ya los medios no son copados, controlados ni monopolizados por intereses corporativos particulares. Ahora las redes sociales, ahora el Twitter, ahora el Facebook, es una ventana para hablarle a quienes antes solamente le podías hablar por medios convencionales. Queda mucho por hacer, queda mucho por orientar y comunicar, pero es una nueva etapa y nos llena de entusiasmo que esa nueva etapa nos da nuevas herramientas para llevar a cabo ese trabajo y llevar a cabo ese mensaje. ¿Queda inscrito el PIB después de estas elecciones? Yo estoy confiado que sí. Estoy confiado que sí. En las pasadas elecciones nosotros aumentamos, en el caso de mi candidatura a la gobernación, aumentamos un 20% de los votos a la gobernación con respecto a las elecciones del 2008. Compitieron 6 partidos políticos. De esos 6 partidos, uno de los partidos que se llamaban de los emergentes era un movimiento Unión Soberanista que era también nutrido por electores independentistas. Aún así yo obtuve más votos que todos esos partidos emergentes juntos. Rescatamos el escaño de María Lourdes al Senado, que lo habíamos perdido en el 2008. Tuvimos y tenemos representación legislativa a nivel municipal en 75 de los 78 pueblos. O sea, la ganancia electoral en un momento difícil como fue la pasada elección fue una de crecimiento. Creo ahora que, como tú señalas, con una plataforma de avivamiento en el independentismo, en una coyuntura ahora donde el tiempo de las mistificaciones, la idea de que la colonia no era tal cosa, que esos son inventos de los adversarios de Lela. Bueno, pues ya los americanos han hablado conforme a la denuncia histórica del independentismo, propuestas específicas para gobernar. Además, en el tema del estatus tenemos nuestra propuesta, pero tenemos propuestas para educación, salud, seguridad, drogodependencia, tantos temas ambientales. Y en el caso mío, la legislatura, que voy al Senado por acumulación, una ventaja de poder obtener votos mixtos de otros partidos y de personas que, aunque no son independentistas, dicen, caramba, Juan Dalmau es una persona que debe estar en el Senado. O Denis Márquez a la Cámara, que es mi compañero de papeleta en la Cámara por acumulación. Y ahora más importante que nunca, porque no solo que hacen falta voces allí para que cuando Promesa vaya a imponer políticas que afecten los intereses de los jóvenes o de la ciudadanía o de los trabajadores, de los asalariados, que haya una voz que se les enfrente a ellos con un historial demostrado, que tiene la voluntad de pararse sobre sus pies a defender este pueblo, pero además que podemos demostrar que hemos tenido 70 años de existencia sin corrupción. En la pasada campaña, y cierro con esto esta pregunta, la pasada campaña, habíamos 6 candidatos a la gobernación. Luego de la campaña fuimos auditados los 6. El único que no recibió
ni un referido al Departamento de Justicia, ni una multa del Contralor Electoral, ni una orden de devolución de dinero mal habido en las contribuciones del financiamiento de campañas políticas fui yo. A mí no me gusta hablar de mí, pero eso es así. Y no lo digo porque yo sea mejor que otro. Lo digo como un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien. Y yo represento un partido que ha demostrado, donde ha gobernado y ha administrado los presupuestos en la Comisión Estatal de Elecciones, los presupuestos de campaña, los presupuestos legislativos, que lo hacemos bien. Eso no lo pueden decir los otros. Y yo creo que si el país, el que nos ve, le preocupa la corrupción, tiene opciones. Ahora, si va a volver a lo mismo, no se lleve las manos a la cabeza si en el próximo cuatrenio vemos, tal vez que cambie el color del que desfila, pero triste desfila al fin, de acusados por corrupción en los tribunales, ya sea del país o en los federales. A mí me llama la atención, ¿verdad? Hablaste del tema de corrupción y definitivamente desde el año 2000 hemos visto un desfile en el Tribunal Federal aquí en La Chaldón de muchos o jefes de agencia, o senadores, o gobernadores, que han desfilado por allí por La Chaldón, le dicen la calle del Tejol, sí, vete miedo de la calle, acá dame. Y a mí lo que me llama la atención es que la gente, ¿verdad?, ante esto ha perdido la confianza en los líderes políticos y digo líderes entre comillas, ¿verdad?, en ese caso. Y entonces lo ha generalizado la palabra no solamente líder, sino que ha generalizado la palabra ya servidor público y lo ha enlazado a corrupto. Así es. Ahora mismo hay una situación en el Tribunal Federal, el cual se ha visto afectado el partido de gobierno, el PD, con este individuo de nombre Anaudi, que está hablando a todo tren ahora mismo de todas las loqueras que estaba cometiendo este gobierno. ¿Cómo se le devuelve la confianza al pueblo en los servidores públicos? Y eso es mi pregunta para ti, vamos, porque en verdad que la gente, digo, yo trabajo con los muchachos todos los días, digo muchachos en diferentes niveles, ¿verdad? Con el undergrado, el subgraduado, con el graduado, incluso con el estudiante doctoral. Cuando uno está en la calle dándose una cerveza, uno está, qué sé yo, en Carmelo, allí en Cagua, hablando, y de repente, espérate, todo el mundo coincide, no importa el sector, el área, la élite, todos son unos corruptos. Yo no voy a ir a votar, que es peor todavía. Así es. ¿Cómo le devolvemos la confianza a la gente? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que hay que orientarlo. Tú tienes toda la razón. El diseño, te voy a decir algo que pasó esta semana. Esta semana, cuando se cubrió unas noticias, esta semana pasada, cubrieron unas noticias, entre ellos unas comparecencias conjuntas de los candidatos a la gobernación, hablaban de los candidatos del Partido Popular y del PNP, sobre el plan de desarrollo económico, sobre el plan de los retirados en el gobierno, candidato popular y PNP. Pero cuando siguió la cobertura del caso de Anaudi Hernández, que es el más reciente, podemos mencionar otros, sí, y escoge el color azul o rojo. Por eso. Entonces hablaban de los partidos. Lo que tú dices es verdad. El diseño es para el que nos está viendo, se conforme con la idea de que todos son iguales, y si al fin del camino todos son iguales, basta que sigamos votando por lo mismo. Lo que está dirigido, como te dije ahorita, es a invisibilizar a aquellos que no son iguales, que es el partido que representa el movimiento independentista, el PIB, que es un partido que tiene 70 años de existencia, con legisladores, con comisionados electorales, con legisladores municipales, con administración de presupuestos y fondos públicos, con fondos de campaña, ni un solo señalamiento, ni uno, pero dicen los partidos. Y es para crear la imagen en usted que nos está viendo, que se conforme que la corrupción es algo normal. Entonces, ¿cómo uno rompe con eso? Es difícil, porque la proporción de fuerza o la desproporción de fuerza es enorme. El que tiene un canal de televisión, el que tiene un canal radial o el que tiene prensa escrita. Ese mensaje le llega a la gente hasta frustrarlo. Lo primero que yo sugiero es lo siguiente. Usted va a escuchar en esta campaña mucho lema de campaña y va a haber gente que vas a entrevistar aquí, o que usted va a ver en los debates, o que usted va a ver en la radio, o que va a escuchar en la radio. Escúchelo, pero recuerde que las palabras se las lleva el viento. Y los va a ver también. Y va a ver sus programas de gobierno, pero el papel aguanta lo que le ponen.
Mi sugerencia es usted examine el historial. No solo de lo que han hecho, si es que han hecho, sino que en los momentos en estos últimos años más críticos que ha enfrentado el país, ¿dónde han estado? Pues yo te puedo decir dónde yo he estado. Cuando yo estaba en el piquete con los estudiantes defendiendo una universidad pública del Estado, una universidad con acceso y democrática, bajo el sol y en ocasiones por las noches para que no me vieran cámara, ¿dónde estaban los otros? O cuando estaba con los maestros reclamando un salario digno para el maestro en la función pública, ¿dónde estaban los otros? O cuando estábamos exigiendo que se redujeran las contribuciones sobre ingresos, no se impusieran más impuestos a la clase trabajadora, marchando con trabajadores, ¿dónde estaba eso? Cuando querían quitarle fondos de beca a lo que eran universidades, a los estudiantes para que pagaran una cantidad adicional de matrícula, quitándole beca a esos estudiantes que muchos lo utilizaban no solo para sus estudios, sino para sus gastos de vida. Yo estaba con las instituciones que marcharon al Capitolio, a Fortaleza. ¿Dónde estaban los otros? O estaban colaborando con las políticas públicas que estaban afectando al país, o estaban en un silencio cómplice. Yo estaba donde sabía que tenía que estar. Por lo tanto, no hay nada más contundente que supera las palabras, los lemas de campaña, los anuncios de publicidad, que las acciones. Así que comparen el historial y no dejen que menoscaben el espíritu que usted tenga, porque el que nos está viendo, que es un estudiante, tú que eres un trabajador, tú que eres un profesor, tú has tenido oportunidad de compartir con tanta gente que quiere echar hacia adelante, que trabaja algunos con 2 trabajos para poder tener una calidad de vida mínima en un país como el nuestro con unas grandes dificultades, y que para colmo a usted le digan que tiene que votar por los mismos que mientras usted se fajan, se están repartiendo el país a pedazos, y que luego le meten la mano en el bolsillo a usted que trabaja y se faja para pagar esa fiesta, esa jauja, ese abuso. Yo creo que llega el momento en la dignidad más mínima que tiene que tener la fibra de un ser humano, en donde uno tiene que decir basta ya. Y aunque uno sea el único voto por aquel que usted piensa que representa esas aspiraciones y esos valores a los que usted representa, caramba, puede salir de esa urna o de esa caseta electoral, en este caso de las máquinas ahora, puede salir de allí con la frente en alto porque usted ganó. Malo es cuando usted cree que votó como votó el resto del país y cree que ganó. Y el día después de las elecciones les pregunto, en estas elecciones los que celebraron que ganaron, ganaron. O en las pasadas que ganó otro color. Y así hacia atrás. Este país ha perdido cada elección en lo que es importante. Mejores servicios, oportunidades de empleo, desarrollo económico. Hemos perdido todos. Y por lo tanto esta es una elección que, habiendo una Junta de Control Fiscal y, como me mencionaste al inicio, un proyecto de promesa, que es más una amenaza que una promesa. Caramba, vamos a por lo menos darnos a respetar con lo que tenemos en la mano. El día de las elecciones, en esa urna electoral donde usted va a votar y depositar el voto, su voto vale lo mismo que el del rico, que el del pobre, que el del desempleado, que el que trabaja, que el que puede haber tenido muchos títulos y oportunidades académicas como el que no los tiene, el que es una madre soltera, el que es una persona padeciente de alguna condición de salud. El voto vale lo mismo el día de las elecciones, no importa quién usted sea, pero vale si usted le da valor. Si usted lo menosprecia, entonces no vale. O sea, eso depende de cada uno. Ese es mi mensaje cuando me preguntan. Right and play, seguro que sí, muy bien. Me llama la atención entonces, ya entrando específicamente en campaña, ¿cómo va tu campaña? Pues mira, mi campaña va viento en popa. Desde la Asamblea General del Partido que describiste fue en Caguas, lo cual me alegró, que ¿seguro? Es mi cuna. La Asamblea General del Partido desde el diciembre pasado, yo he estado visitando todos los pueblos intensamente. Nosotros tenemos una campaña de contacto directo. Eso significa que nosotros hacemos reparticiones en los semáforos, carro a carro, y ese mismo día visitamos sectores, visitamos escuelas superiores, visitamos universidades. Hemos estado en una campaña bien intensa, que no es mediática, porque nuestras campañas son económicamente mucho más modestas, pero que valen para mí mucho más porque es un contacto directo cara a cara. Así que ha sido una campaña bien intensa con respecto al trabajo que hemos estado realizando. Sabes que tuve que hacer una pausa, claro, de 47 días, casi 50 días, por razones de la salud de mi hijo Gabriel. Afortunadamente ya ha superado el proceso inicial de este tratamiento. Me he reintegrado a la campaña, pero me he reintegrado, lo he dicho, lo repito aquí contigo, a mis términos.
Claro. Y mis términos son los de Gabriel. Como necesite el niño atención, ahí voy a estar yo. Y yo sé que el país ha respetado eso. Yo aprovecho cada foro que estoy para agradecer al país las oraciones, la solidaridad. Pero ahora viene la parte final de la campaña. Así que mucho más intensa, mucho más, más rica en términos de que el país no siempre está en sintonía con los que estamos todo el tiempo en el mensaje político, en la función pública. Ahora la misma dinámica de la cercanía de la fecha electoral, la gente está más atenta, está más atenta. Vamos a estar viendo a Juan Dalmau pidiendo específicamente mucho más ese voto mixto. Sí, sin duda alguna. Yo voy a reclamar, como he reclamado, el apoyo electoral del partido por lo que representa, pero reconociendo que hay personas que todavía tienen por tradición electoral o porque es su visión de vida o su visión política. Apoyar otros partidos, que sepan que pueden apoyar esos partidos y en la papeleta legislativa vote por el partido de su predilección, pero buscan el nombre de Juan Dalmau al Senado de Puerto Rico como un voto mixto por acumulación, igual Denis Márquez a la Cámara, y podemos tener esa representación legislativa que es un balance necesario y adecuado para enriquecer y que haya dentro de la legislatura la mayor diversidad posible de visiones políticas. En el caso del PIB, los legisladores del PIB son necesarios para que haya un contrapeso de lo que en ocasiones, como vimos ahora en la Cámara de Representantes, no fue hasta que se divulgó el testimonio de quienes estaban involucrados en actos ilegales que los representantes de ambos partidos, porque el PIB no tiene representantes en este cuatrenio, entonces denunciaron. Pero esto es algo que se viene diciendo hace muchos meses y que se había hablado incluso antes de los testimonios públicos de Anaudi Hernández, de la manera en que se había adquirido el cuadro telefónico en la Cámara. Así que yo creo que de haber habido un representante del PIB en la Cámara, esa voz de fiscalización hubiese sido mucho más aguda y hubiese generado una presión hace mucho más tiempo para tomar decisiones y acciones mucho más concretas de lo que se está tomando ahora, básicamente a menos de 2 meses de las elecciones y por la presión electoral y el juicio en el tribunal. Así que yo, como señala, vas a ver a Juan Dalmau mucho más presente mediáticamente. Ya la campaña en términos de las visitas a los pueblos hay que atemperarla a esas obligaciones mediáticas, pero a mí me gusta y es un mensaje que da la oportunidad de complementar ese trabajo casa a casa, carro a carro, mano a mano, que hemos estado realizando ya por tanto tiempo, ahora complementarla con los mensajes mediáticos. La lucha que siempre se ha distinguido el Partido Independentista ha sido siempre por la justicia social, equidad, celebrando la diversidad, que eso ha sido otra cosa que siempre ha distinguido el Partido Independentista. Sin embargo, yo todavía no he escuchado, no solamente al Partido Independentista, a ningún partido hablar o tener algún tipo de proyecto en el cual logremos establecer y romper por fin la división digital en Puerto Rico. Cuando hablo de división digital, es que no todo el mundo tiene la accesibilidad para poder ver a Paliqueando. A mí me gustaría que todo el mundo viera a Paliqueando. Claro. Pero para ver a Paliqueando, todo el mundo necesita tener acceso al internet, porque un device uno lo consigue. Pero eso, como bien se conoce en la academia como el Digital Divide, es uno de los instrumentos tan claves para el siglo XXI y todavía no hemos llegado ahí. A mí me gustaría ver a compañeros líderes políticos estableciendo, en vez de estar hablando de unos temas, sino yendo, ¿verdad?, a temas que son un poquito más de avanzada. Me refiero a ese como tal de división digital. ¿Por qué? Porque no estamos apoderando al pueblo de cosas que necesitan ahora mismo para trabajar. Un niño necesita accesibilidad a internet. No nos llenamos la boca diciendo de que todos los libros ahora son digitales, que Puerto Rico está... Pero la verdad es que no todo el mundo tiene esa accesibilidad. Así que eso no solamente lo digo, lo trabajamos aquí, lo estamos viendo y me preocupa. Déjame decirte lo siguiente, primero que comparto tu preocupación. Uno de los planteamientos que nosotros hicimos en un momento dado cuando comenzó la llamada transformación de las escuelas y el sistema escolar público en el país a lo que se llamaba el desarrollo a la altura de los avances tecnológicos, era la idea de que con poner una computadora en un salón de clase, con eso, los estudiantes alcanzaban unos adelantos de acceso a información inmediatamente, y ese no era el caso. Puerto Rico, teniendo la infraestructura para poder tener
lo que nosotros llamamos en su momento un acceso democrático a las fuentes de redes del Internet, no lo teníamos y no lo estábamos desarrollando con anticipación. Yo comparaba, por ejemplo, en mi campaña, por darte un dato muy específico, en mi campaña pasada para la gobernación había cerca de 500,000 de personas con acceso a Internet en los móviles. Hoy día en Puerto Rico, ese número es más de 2.2 millones de personas con acceso a Internet a móviles. Claro, eso te cuesta con respecto a la data que utilizas, cuál es tu plan individual. El Estado tiene las facilidades estructurales para poder tener accesos abiertos, más democráticos, para ese intercambio que tú señalas de digitalización o de lo que tiene que ver con el tema del acceso al Internet. Y te lo ato a un tema que te traje anteriormente. Cuando uno reconoce, yo como perteneciente a un movimiento político, el movimiento independentista, que ha sido literalmente amordazado, que la palabra se convirtió en delito, ser independentista era ilegal. Los accesos a información son importantes, porque son este tipo de programas en donde uno tiene mayor penetración con personas que tengan acceso. Si pocas personas tienen acceso, menos personas le llego con el mensaje. Así que comparto tu preocupación, me la llevo, porque yo creo que tiene que ver en parte también por desconocimiento. La forma en que se gobierna en Puerto Rico es una forma poco planificada y más dirigida al manejo de crisis. Cuando hay una crisis, entonces se atiende. Y yo creo que eso ha sido un problema porque no hemos anticipado lo que tenemos como infraestructura para desarrollarnos previo a que llegue el momento. Eso en tantas otras instancias, pero me traje el tema digital que yo creo que es valiosísimo. Para la educación hoy día es fundamental y eso no se resuelve con una computadora y punto. Muchas computadoras terminan en almacenes, terminan con contratos leoninos de mantenimiento, lo cual se pierden porque no hay el dinero para darle el mantenimiento, o sin unas fuentes de acceso a los medios cibernéticos que debería tener. Como, ¿verdad?, candidato al Senado ahora mismo por acumulación, pero envuelto en la política por infinidad de años ya, ¿verdad? A mí me gustaría conocer la opinión tuya en cómo tú ves la transición que han hecho las campañas políticas ¿verdad? De ser, yo diría, se llamaba arcaica en un momento dado, al verlas ahora básicamente transformándose en las redes sociales, muchos partidos metiéndole mucho meme en las redes sociales, y se ha perdido quizás el otro enfoque. Por ejemplo, cuando digo el otro enfoque, y mencioné la palabra arcaica, que no es la más correcta, pero yo he visto cómo ya no hay por ahí muchas guaguas de sonido. Eso antes se veía mucho. Yo he visto cómo los tablones de expresión pública no están cubiertos. Eso sí, estoy pendiente a que pongan el que viene Metallica. Así es. Eso es importante. Sí, señor. Eso es importante. Eso. Y entonces, eso es importante. Y entonces me preocupa porque no he visto muchos políticos haciendo esa transición a lo digital, más que no hay accesibilidad. Pero a mí me gustaría ver, ya que tú has estado envuelto por tantos años en el movimiento político, desde estudiante, ¿cómo tú has visto esa transición y cómo el político tradicional está llevando a cabo esa transición? Mira, déjame decirte, en términos de contenido, cuando mencionas los memes, los memes son una forma, en ocasiones jocosa, en ocasiones muy cruda, de llevar un mensaje. Y en política se están utilizando a menudo. Menciono el meme en particular porque en Puerto Rico, saliéndonos un poco del tema de los avances digitales, las campañas negativas, cuando se transforman en la década del 70, antes era más bien campañas dirigidas al candidato, la propuesta. Comienza en la década del 70 una transformación en términos de comunicación de la campaña negativa. Ya el anuncio no es solamente lo bueno que es este candidato como tal, sino mira qué malo es este, se asociaba a cosas, campañas de lo que llamaban campañas de miedo. Ahora eso, con la era digital, yo creo que no ha cambiado en términos de las formas. El meme es un ejemplo, es una forma de campaña negativa, pero le ha dado un acceso directo a los políticos con su gente, con los que los siguen y con los medios de comunicación. Yo no creo que todos se han ajustado a la altura de los tiempos. Eso ha generado que ocurran muchos bloopers, por llamarle de algún modo,
o metidas de pata, como decíamos en Cagua. Porque cuando uno comunica algo, por ejemplo, en el Facebook, tú puedes editar, tú puedes borrar mucho más rápido que cuando lo haces en Twitter, que le llega de inmediato a tanta gente y que está ahí. Y por lo tanto hemos visto que muchos políticos en ocasiones escriben cosas sin darse cuenta y luego la envían por el medio que no es y tienen que decir el típico me hackearon la cuenta, lo cual es un paquete. Así que yo sí creo que los cambios en campaña han obligado a enfocarse en cómo utilizar el medio de una forma más efectiva. Yo te puedo hablar por mí, más allá de haber estudiado los elementos. Nosotros en esta campaña estamos dedicando más esfuerzo a las redes sociales y en su momento dedicaremos más presupuestos de lo que dedicamos en la campaña anterior, por no decirte en la anterior y en la anterior. Yo recuerdo en la campaña del 2008, nuestra gran invención digital era en una página.com. Hoy día eso es una pérdida de recursos. Sí. Hoy día la información es mucho más inmediata por medio de Twitter y en Facebook, porque el Facebook te permite elaborar más, te permite poner otro tipo de accesos, videos, lo que fuera. Instagram en otro aspecto. Así que yo creo que Transforma le da un acceso directo al político, al que lo recibe le da un acceso directo al político. El político puede estar en medio de una caminata enviando un mensaje en vivo por Facebook Live, por ejemplo, y ahí le está hablando, aparte de la gente que lo puede estar siguiendo y la gente que lo puede. Así que ha habido un cambio. El tiempo dirá en qué lugar van a quedar los gastos tradicionales de televisión, radio y prensa escrita. Te digo eso por lo que me planteaste previo a la pregunta. En la medida que todavía en Puerto Rico no hay un acceso absolutamente democrático a los medios del Internet, no puedes hablarle a todo el mundo por esos medios digitales. Y por lo tanto, eso ha generado que en Puerto Rico, que somos una población demográficamente más adulta, por no decir más vieja, los accesos de ese sector de la población es todavía predominantemente en medios tradicionales. O sea, tú le llegas a gran parte del electorado por televisión, por radio y por prensa escrita en menor grado. La televisión tú prendes el televisor, en la radio tú prendes la radio, el periódico tienes que comprarlo, en muchos casos. Así que veremos cómo eso se va transformando de acuerdo, pero de que están para quedarse, y a movimientos como el que yo represento, que es menos costoso, ahí está. Excelente, te lo digo también porque, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico hay pueblos donde todavía los muertos se anuncian. Así mismo y yo he participado de actos fúnebres en donde la procesión al entierro es con una guagua anunciando por aquí, con música. Qué bien. Sí. Nada, un último mensaje que le quieras decir a todos nuestros cibernautas. Mira, primeramente, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por esta iniciativa, por esta oportunidad de poderle hablar a tus cibernautas. Mi mensaje es el siguiente: yo puedo entender que justificadamente y con razón haya gran parte de nuestro pueblo frustrado, molesto con la clase política del país. Pero no hay mayor injusticia que tratar como iguales a quienes no lo son y lo han demostrado con acciones. Yo represento un partido, que es el Partido Independentista Puertorriqueño, que tiene un ideal definido, pero que también tiene 70 años de existencia, de lucha limpia, honesta, que no le ha fallado a este país e incluso ha pagado los precios más altos por defender este país en su momento desde la cárcel, la marginación, la persecución. Y aquí estamos, en pie de lucha, de cara al sol. En estas elecciones sal a votar y manifiesta tu expresión de indignación votando por una nueva tendencia política, por algo distinto realmente. Si todavía no das ese paso, si todavía tu voto está amarrado con el voto tradicional por el Partido Popular o por el PNP, tienes la opción de votar por legisladores del Partido Independentista. En mi caso soy candidato al Senado por acumulación. Denis Márquez a la Cámara, puedes votar por tu partido y buscar mi nombre al Senado en la papeleta legislativa. El de Denis Márquez a la Cámara, marcas en el encasillado, en estas elecciones es por máquina, y por lo menos garantiza que en la legislatura esa voz de los fiscalizadores del pueblo, pues estemos allí. Y agradecido a todos ustedes por esta oportunidad, claro. Muchas gracias, Juan. Amigos y amigas del Mundo Internauta, se nos ha acabado el tiempo para hoy. Nosotros volvemos el próximo viernes en Paliqueando. Nos vemos luego.